este tremendo macizo, considerado como uno de los más grandes del planeta, y como algunos teorizan, podría ser el que interconecta bajo la Tierra a todo el resto o gran parte de los volcanes que existen, lo que acabe suponer que si entrase en erupción, cosa que no hace varias decenas de miles de años, podría generar una erupción masiva en el planeta, lo que, para que usted, para hacerse la corte y tenga una imagen en la cabeza, es como que hubiera un ataque nuclear en distintos puntos del planeta. Además, imagínate el nivel de destrucción. El caso es que la gente, los ufólogos se preguntaban, así como existen previo a un cataclismo de cualquier naturaleza y posterior la aparición de objetos voladores no identificados, que por qué no se había visto uno en las cercanías de Yellowstone. Hay que decir que en varios días están cercados y no se permite el acceso porque ha estado en una fase de muchos temblores, calentando el asfalto y todo lo demás. Pero fíjense que, como ustedes veían, se vio un avistamiento donde un ovni importante, imponente, está de alguna manera visitando y rondando este volcán. ¿Es común ver los ovnis cerca de los volcanes? Muy. Entonces, aquí es donde nace la pregunta, porque una cosa es que tú dices, les interesa, y aquí las teorías pueden ser muchas. Puede que, así como un sistema, así como de energía hidráulica, ellos podrían rescatar parte, digamos, de la lava, quizás como una especie de impulso. Son ideas como desde el punto de vista humano que uno puede tener como una especie de impulso. Perdona, es distinto a lo que imaginamos como un objeto volador no identificado, como un platillo que se ilumina. Esto es como una bola de fuego que incluso muta y se transforma. Sí. Sería una tecnología nueva. Absolutamente. Ya, buen punto, Eduardo, porque antiguamente, y esto también es parte del misterio, uno no sabe por qué los ovnis que uno veía en los años 50, por ejemplo, eran casi con perno, y tuerca, y con patas para aterrizar. Sí. Así con patitas, 3 patitas. Y de hecho están las marcas, está la fotografía. Y actualmente vemos objetos voladores que son como, ¿cómo decirte? Son como de plasma, son como de energía, como que no fueran completamente sólidos y tienen la capacidad de ser como un shifting, así como de transformarse en su propia conformación. El caso es que últimamente son los que priman. Entonces aquí uno tiene que preguntarse dos cosas. O es el objeto que estamos viendo una entidad en sí misma, no sería un transporte, sino que sería algo que piensa, siente, sería algo tripulado o sería como un nuevo de tipo dron ultra avanzado, como antiguamente con lo que escribimos en la Segunda Guerra Mundial, estos Foo Fighters, estas bolitas como que se metían dentro de los aviones de la Segunda Guerra Mundial, como a curiosear cuántos pilotos habían y ver un poco cómo funcionaban estas aeronaves. El caso es que, contestándole también a la Julia, es que una cosa es que los ovnis sobrevuelen un volcán, pero como es el caso del Popocatépetl, que se meten en el interior. Sí, entonces dijeron, si cada ovni es un OSNI, como se ha visto, vale decir que pueden meterse en las profundidades oceánicas, capaz que ellos no le afecten las altas temperaturas, y qué mejor a la hora de esconderse, de ir donde el hombre no puede ir. El hombre no tiene cómo meter una máquina, un instrumento, porque se derrita al instante, y si ellos pudieran meterse, quizás que tienen instalaciones, bases, es parte de la teoría, de la mitología y parte del folclore con respecto a este tema. Salfa, ¿y estos avistamientos que se ven cerca de los volcanes son en cualquier fecha o tienen que ver quizás cuando están entrando, no sé, cuando se ve, claro, una erupción, o cuando se ve de repente que están en movimiento? Buena pregunta. Digamos que aumentan cuando comienzan a echar fumarola, cuando están, digamos, con algún tipo, presentando algún tipo de actividad. Pero la verdad es que también se ven en fechas que particularmente no tienen ningún tipo de manifestación el volcán. Entonces, de donde ahí ha surgido la idea, dentro de las tantas posibilidades, no podemos negar ninguna, hasta que no sepamos cuál es la verdad de todo esto, es que quizás ellos viven ahí. Entonces ahí viene la pregunta, ¿son extraterrestres? Quizá en algún origen vinieron de afuera, pero pareciera que hay unos que viven tiempo completo acá en nuestro planeta. Salfa, cuando hizo erupción el Chaitén, si no me equivoco, también se habló de presencia que había un objeto volador no identificado que se metía como hacia... Sí, pues había como un video. Sí, absolutamente, también pasó con la erupción del último volcán, ¿se acuerdan? El del lago Yanquihue, el del lago Yanquihue, el que se ve, que de hecho hay un registro. El Puyehue. Sí, ahí también. Siempre se habla de... De todas maneras. Ahora, siempre hay que hacer una diferenciación, o sea, detrás de toda la humanidad, en algún caso hubo una clara visita de un carabinero con sus helicópteros, ¿cierto? Y en otros casos sí que no se pueden identificar. A ver, pero vamos. Por ejemplo, en el terremoto de México, que más de alguien preguntó, ¿y si vieron ovnis? Sí, por supuesto. El 7.1, obviamente que fue tremendamente destructivo, cerca del DF, también se hicieron varios registros y los paso a compartir uno de ellos. Esto es el último terremoto que azotó en Ciudad de México. Atención.
Claro. Ojo, cada vez que vemos un objeto de estas características, hay que hacer una serie de... análisis, ¿no? Claro, porque ¿qué cosas han sido? Les cuento en otra oportunidad. Un globo. Ha sido un globo inflable. Un globo de cumpleaños. Sí, tal cual. En otros casos, también. Hoy en día han sido drones. Pero cuando vemos algo así y que el acercamiento... Como una mantarraya voladora. Se ha visto de todo. En algunos casos han sido hasta bolsas de basura, ¿ok? Y que se mueven raro y todo lo demás, que el viento se los lleva. Pero cuando hay objetos en donde las nubes van para allá, para el viento, y este objeto se maneja solo, ahí comienza uno a descartar un montón de cosas. Y cuando los acercamientos te demuestran que tienen forma hasta caprichosa, uno, al menos, las personas más serias tienen que decir, yo patuamente no podía decir, eso viene de Venus, no podéis saber eso. Pero sí que es un objeto volador no identificado. Es una aeronave... Generalmente como que no se mueven, se mantienen estáticos. O sea, yo he tenido la suerte de tener un par de avistamientos y a mí siempre me ha llamado la atención que son como durante mucho, muy incandescentes y mucho rato muy estáticos. Claro, es que y como que de repente cambian de... Claro, es que ese es el fenómeno que uno los ve de noche, en donde a veces es más difícil de noche, porque tú no sabes si se metió detrás de una nube del esto. Claro, ahora de día, en algún momento se tiene que mover, a menos que esté ahí, digamos, todo el día, o tiene que apagar sus luces. Ahora, tras el terremoto de Chile del año 2010, este video fue analizado, recorrió el mundo, sobre todo en el video de esta torre que se cayó en Concepción, ¿se acuerdan? Se ve claramente un objeto que era muy similar al mismo visto en un caso muy parecido en Haití, días antes. Atención, vamos a ver el caso del 2010. Eso parece una nube. Ya, porque mira, hay otro también que está para ese terremoto, que fue el más famoso mundialmente y considerado uno de los registros más impresionantes. ¿Ese? Es que es un compilado, le pregunto a la gente del Switch si me puede decir que son varios ovnis o solo uno. Porque aquí ya varias imágenes. A otra cosa. Ya. Entonces capaz que por acá aparezca el que les diga. Pero ojo, ¿por qué son varios? Porque en aquella oportunidad hubo una semana donde estuvo plagado de registros. A la orden del día. Sí, ojo, hay que hacer harta diferencia. Hay algunos ovnis, como ese que estamos viendo, que eso hay que merita un mayor análisis, porque a veces se ha determinado que con esa forma eso tiene que ver sobre el reflejo que se genera dentro de los prismas y lentes dentro de las cámaras. Claro. Por eso tiene la forma de dos. ¿Cómo se llama? Es parecido a eso. Que son, adentro tienen un cristales que son dos triángulos o pirámides que están pegadas en sus bases. Perfecto. Entonces por eso se ve ese fenómeno también. Qué bueno que hagas la aclaración. Sí, mira, está pendiente. Hay un fenómeno que está, si lo se puede buscar, solo si se puede, que es donde está el edificio derrumbado ya y pasa por detrás. Fue analizado porque este mismo ovni, el mismo, en circunstancias similares, fue visto aproximadamente un mes antes en Haití. De hecho, bueno, yo tengo muchos amigos que son surfistas y que después del terremoto estaban adentro del agua y veían constantemente luces extrañas debajo del mar que salían y entraban. Sí, claro. Pasó mucho en el 2010. Además que, bueno, la cantidad de cosas que pasaron, pero les llamaba mucho la atención porque había mucho movimiento de luces dentro del agua. Absolutamente. Ustedes saben, por ejemplo, ayer que fue el Día de la Raza, uno de los primeros ovnis registrados en términos de bitácora es el de Cristóbal Colón. De hecho, nunca les... De hecho, fíjate que los venden, ¿ah? Por ejemplo, hay un libro que se llama así como famosas cartas de navegante y todo, y está, no sé, Marco Polo, y como que tú compráis el diario de ellos, así como que hay leyendo, así como día miércoles, estamos muertos de hambre, estamos en mitad de una tormenta. Bueno, el día antes que llegara Cristóbal Colón, horas antes de que ellos divisaran tierra, a lo que después se llamaría América, ellos ven que debajo de la carabela principal de la Santa María sale una luz que tiene que de forma redonda. Dice, en el mar. Dice como, claro, no me acuerdo. De una forma, no dice ni plato ni lenteja. Pero abajo en el mar. Debajo del mar. Es como un OSNI. Exacto. Ahora esto es cerca de, antes de que madrugue. O sea, es muy, digamos, como a las 12 de la noche. Y comienza a aparecer esta luz y dice que en algún momento, mucho rato se corre y sale. La ven y dice, ¿qué es lo que describe? Una luz tremenda que ilumina el barco y sale disparado. Eso está en horas antes de que después estarían diciendo tierra, tierra, que parece que no saben si elogió, pero vio obviamente, digamos, un OSNI. Increíble. Ahora, ¿saben cuándo también se vio? Durante el 9/11 del año 2001, me refiero al derrumbamiento de las Torres Gemelas. También en Calbuco, también el terremoto de Japón del año 2011, en el volcán de Villarrica y muchos más.
Los ovnis aparecen cuando hay cataclismo o grandes catástrofes, por supuesto. Y a la vuelta de esta breve pausa comercial, lo probamos. Hablando de avistamientos, y la verdad es que si usted quiere ver un objeto volador no identificado, tiene que ser tras una catástrofe natural. ¿Por qué, Juan Andrés? Hay tres teorías. Una es que hay una intención de cuidado con respecto a nosotros. Esta es la versión más espiritual, la más bondadosa, todo lo demás, en donde ellos quieren ver de que esto no pase a mayores. O sea, sería como un resguardo. Ya. La segunda sería de que ellos les interesa estudiar estos fenómenos de cataclismo que se producen en la Tierra. O sea, sería una curiosidad científica. Y la tercera es que ellos viven acá y por lo tanto también, al igual que nosotros, se ven afectados por estas cosas. Entonces hacen su operación evacuación. Claro, o sea, también tienen que salir. ¿Y no podría ser un poco de las tres? A mí me gustan las tres teorías. Puede ser un poco de las tres, por supuesto, también, querida Cata. Fíjate que esto pasó también en el volcán, el volcán Calbuco, en 2015, Calbuco, en donde solamente entrego un dato. Obviamente, producto de la erupción de este volcán, se interrumpieron todos los vuelos en muchos kilómetros alrededor de este fenómeno. También. Y sin embargo, se apreció lo siguiente, se aprecia ese objeto que está ahí, que se dijo de todo. Al principio que era una estrella, después se dieron cuenta que no tenía forma de estrella, que luego se desplazaba, digamos, a sus anchas. No. Posteriormente comenzó a hablarse de que si esto podía ser algún tipo de aeronave con un permiso especial, y llegó a determinarse en algún momento que si esto coincidía con un helicóptero de carabineros, que producto del humo, esto se amplificaba y estas luces terminaban pareciendo dos objetos en vez de uno. Carabineros confirma la presencia, pero después se sabe que estaban en otra parte, que no correspondería a este video. Por lo tanto, cuando nosotros vemos un acercamiento, nos damos cuenta de que en vez de ser una sola nave, aparece esta, que parece que están conformados con dos fuentes lumínicas, y luego otra y una tercera. Entonces ahí ya se sale fuera de los datos que Carabinero había entregado, que estaban sobrevolando el lugar a través de un helicóptero. Salfa, de acuerdo a tu experiencia o la de Alonso, porque vemos aquí que esta luz se mueve súper rápido, incluso este círculo rojo le cuesta encerrarlo, claro. Bueno, ahí se ve, eso no correspondería a un helicóptero ni a un avión, porque yo creo que el vuelo de usted es como más parejo, ¿no? No, y es más, afirmando lo que tú dices, definitivamente no corresponde a un helicóptero. Los helicópteros no pueden tener una velocidad sobre los 180 nudos. Además, por las turbinas, a mí me tocó llegar en primera instancia al volcán Navidad, que fue en Curacautín, cuando recién fue en diciembre, por eso se lo colocó a Navidad. Y uno de los grandes observaciones que teníamos en el vuelo, en la planificación del vuelo, era no acercarse a este hongo de humo, porque el ácido y todo eso le causa un daño tremendo a las turbinas del helicóptero, y tú puedes quedar sin motor. Definitivamente ahí se te pueden paralizar los motores. O sea, el ácido no solamente corroe los estatores y los álabes de las turbinas, sino también te paralizan, porque te pueden, digamos, detener el funcionamiento. O sea, ese no podría ser un helicóptero definitivamente, según mi experiencia, no, imposible. ¿Y la movilidad? Por la velocidad, por los movimientos que tiene, por la altura, y además, digamos, no puede volar alrededor del hongo de un volcán. Claro, está completamente prohibido. Claro. Como les dice, este registro que tenemos ahí, donde a veces desaparece, pueden ser por dos razones, porque a veces la densidad de las nubes genera que, obviamente, impida todo tipo de visibilidad al respecto, y ahí hay que hacer la salvedad de que posteriormente lo que se ve es no solo uno, sino un par de objetos más pequeños que estaban muy cerca de ahí, lo que también es un sinsentido, porque si va a hacer un monitoreo, digamos, tienes otro tipo de desplazamiento alrededor y no están todos aglutinados, lo que lo hace también igualmente peligroso. Aquí estamos viendo cómo aparecen estos objetos no identificados en catástrofes naturales, pero ¿qué pasa con tragedias provocadas por el hombre? ¿También han aparecido como los casos de las Torres Gemelas? También, como decía anteriormente, incluso en algunos ensayos de misiles, hay un caso muy famoso donde aparecieron para anular dicho cohete, o sea que lanzaron algo y se le puso un objeto al lado. Esto lo cuenta Nick Pope, que él era el ex ministro de Defensa del Reino Unido. Imagínate el puestito que tenía, y dice que él vio un video donde tiran un cohete y aparece una nave que se coloca al lado y empieza a tirarle como unas luces y hace que se caiga el cohete. Lo que estamos viendo es, obviamente, cuando hace el impacto el segundo avión
avión con la otra torre y aparece ese objeto un poco antes. Cabe entender de que ya con la caída del primer avión fueron interrumpidos todos los vuelos también, no podía pasar nada cerca. Ustedes se preguntarán por qué no hay tomas de parte, digamos, de los noticiarios como sobrevolando las Torres Gemelas, porque estaba pero absolutamente prohibido acercarse, digamos, a ese sector, ¿cierto? Y sin embargo, detrásito de la primera torre, poquito antes de que el segundo impacto llegara a su objetivo, aparece ese objeto en un cielo muy despejado por lo demás, ¿cierto? En septiembre, allá en la isla de Manhattan, y cruza por detrás de la primera torre impactada. Como no está en movimiento la cámara, podemos decir que no obedece un reflejo, no es algo que va siguiendo el desplazamiento del lente y que por lo tanto es un objeto autónomo con un movimiento que no tiene que corresponder con el desplazamiento de la cámara del hombre que está detrás del lente. Y además, Alfa, me imagino que estas imágenes deben haber sido también analizadas por expertos que saben, como decía, por ejemplo, Alonso en el caso anterior, que un helicóptero no puede acercarse a un volcán. En este caso también me imagino que habrán visto que este es un objeto no identificado. Sí, muy buen punto, Pauli, porque fíjense que como generalmente estas cosas están asociadas a catástrofe, la catástrofe se come la noticia de haber visto un objeto volador no identificado. O sea, en cualquier otra situación, esto es lo que hubiera sido la primera plana. Pero como en realidad todos están viendo si iban o no a la guerra, quién fue el autor de esto. No había que arriesgar a eso. Exactamente, en realidad lo más importante es lo otro. Y Salfa, ¿cuál sería la explicación? Evidentemente no puede tener una explicación ni científica, pero tú, por ejemplo, ¿cuál es la explicación? La teoría de cuidar. Claro, que tú le das a este tipo de hechos. A ver, si yo tuviera Porque justo en ese momento. Sí, si yo tuviera que tratar de entender cómo ha sido la psicología de los avistamientos, que tratan de mantener la distancia, que a veces se dejan ver, pero que su actitud es más bien esquiva para el ojo humano. ¿Ah? Es pacífica, yo creo. Yo creo en la teoría de que los cuidan. O sea, que nos... es como neutra. Es que una posibilidad, pero eso tampoco nunca lo podemos saber a ciencia cierta, porque hasta dónde llega ese cuidado. O sea, según... Mira, vamos a ir a este acercamiento donde lo estamos viendo, que es un objeto claramente que no tiene nada que ver con nada conocido, por muy, digamos, pixelada que sea la imagen. Hoy súper grande, igual, se ve súper grande. Fue analizada por CNN y, como les digo, o sea, rápidamente pasó medio al olvido esta imagen porque no se puede determinar específicamente bien qué es lo que es. Ahora, si es que hubiese sido un avión, algo conocido, debe haber recibido todas las sanciones del caso, pero tampoco se sabe de que haya ocurrido tal cosa. Ahora, tú me preguntabas, ¿por qué? ¿Qué quisiéramos creer? Que obviamente ellos nos cuidan, según algunos teóricos y estudiosos, contactados, y aquí la cosa se pone más rara, es que en el norte de nuestro país debieran haber muchas situaciones más extremas, entiéndase, terremotos, yo qué sé, y que no ocurren porque ellos protegen mucho el norte. Ahora, de la manito, nos protegen porque nos tienen un cariño enorme, o porque efectivamente, como otros afirman, es porque ellos están instalados también ahí, y de alguna manera están cuidando, digamos, sus propias dependencias también. Entonces, si yo tuviera que hacer una especie de psicología de esto, la verdad es que es bien difícil saber porque toman una distancia que es de suma prudencia. O sea, no tratan de como no tener interacción con nosotros. Como neutro. Salfa, hay otra fotografía que es bastante interesante y sería bueno analizarla. Atención con lo siguiente. No explota el segundo avión y el video que hemos visto antes es lo que está en la flecha del lado derecho donde existía esto ahí. Vuelvo a repetir, los vuelos comerciales fueron suspendidos rápidamente, los 15 minutos antes, cuando el primer avión hace impacto. Ahora eso, los aviones, a menos que tenga ya más en el atardecer, y esto fue, digamos, ya avanzada la tarde, la luz no es tan importante. Generalmente nosotros vemos el fuselaje del avión, vemos el avión propiamente tal. Las luces es por lo mismo que en el día no vemos las estrellas, porque la luz del sol, como está iluminando, digamos, todo el cielo, hace que cualquier luz, a menos que sea excesivamente potente, no sea imperceptible a los humanos. Sin embargo, eso es solo una luz que se desplaza. La imagen escalofriante de la anterior, cuando vemos que el avión va directo a la segunda torre, recordar todo esto, pero el puntito blanco se ve clarito y no podría ser un dron, no podría ser un globo, no podría ser un... y en esa época imposible. Por supuesto, destaca mucho. Mira, tenemos dos mensajes. Está, ¿qué pasa con la torre si tenemos un objeto? Lo tiene que tener dentro del campo radar. Exacto.
Pero mira, tenemos 2 mensajes en Twitter que queremos compartir con ustedes. Dice lo siguiente, Romuñoz: para el terremoto tsunami del 2010, yo estaba en Cauquenes, Peyehue, y los días posteriores se vieron hartos. Es lo que decía. Romuñoz. Sí, duró como una semana más o menos. La cantidad de avistamientos fueron muchos. Tenemos otro mensaje. Yo vivo en Licanray y es usual ver ovnis. Cuando ves al volcán o das un paseo por el lago un día cualquiera, y manda 2 fotos para aclarar. Entendamos que siendo nosotros el país más preparado para los sismos, de hecho en cosa de minutos ya se comunica con nosotros luego de terminar sus actividades en la Universidad Haroldo Maciel para entender a qué se debió este fuerte sismo en el norte de nuestro país. Pero volvemos, Italia, año 2012, donde 3 esferas de color blanco bastante brillante comienzan a verse el 20 de mayo del año 2012. Esto es el mismo día del terremoto 6,3 que sacudió la localidad de Bolonia en Italia, ¿cierto? Terremotos que fueron una serie de sismos que azotaron del día 20 al 29 y en el día mismo es lo que estamos viendo este registro donde 3 esferas, que ojo, ustedes se dan cuenta que forman un triángulo. Sí. Podríamos decir que 3 puntos en el espacio siempre van a formar un triángulo, ¿cierto? Así como por 2 puntos siempre pasa una línea recta, como nos enseñaron obviamente geometría. En la geometría más básica. Yo no fui a esa clase. La verdad es que esto se parece a un fenómeno que es casi amerita un estudio aparte, porque sepan ustedes, amigas mías en la casa, que durante los últimos 2 años, yo no sé si ha sido el caso, que fue el último ovni que vi en mi vida, así que quedé, es que increíble en vivo y en directo. Se descoloca así. Sí. Yo estoy en mi pieza, estoy mirando por fuera de la ventana y aparece un ovni triangular. Sí, pasa y acompañado de otras 2 luces al lado. ¿Sabéis qué es lo que más da cosa? Que tú te das cuenta que está cerca, que pasa a una velocidad que para estar tan cerca va muy lento y no mete nada de ruido, pero nada. Y eso, yo no sé si es algo instintivo, pero genera una intranquilidad, pero genera una angustia. ¿Era de la situación? ¿Era de noche? ¿Cómo era de noche, sí. Era de noche y pasa, pero era claramente luces muy cerca, grande, o sea, tenía un gran diámetro y no hacía nada de ruido. Y yo, como que lo vio así como digo, me levanto, salgo afuera a verlo, pero ya para allá empezaron los edificios, no saqué nada, pero tuve, digamos, por lo menos unos 15 segundos de verlo cómo se desplazaba y todo lo demás. Ahora, volviendo a las imágenes que estamos viendo, podríamos casi decir que ese no es, como lo que yo describí recientemente, un objeto, y lo que estaríamos viendo son los vértices. Como obviamente estamos en un cielo relativamente despejado, pese a la luminosidad que hay, serían 3 objetos independientes que tienen esta conformación. Sí. Ojo, hay que ser muy cauto. Por ejemplo, yo, así como sé que van a haber incendios en los primeros meses del año 2018, ojalá que no, pero mientras no lo solucionen, con el tema de los basurales y un largo etcétera, yo también les puedo decir que entre fin de año y los primeros meses del 2018 va a ser noticia de las misteriosas luces que se ven desde la región metropolitana en el sector cordillerano hacia el sur. Perdón. Esos son los aviones pillanes que siempre en esa fecha hacen sus pruebas. Hay que saber distinguir unos de otros. Y en este caso, posterior al ovni, es uno de los tantos avistamientos que se vieron después de este terremoto en Italia. A mí, nosotros, yo le he contado, tenemos campo en Olmué con mis papás y siempre a la noche uno es muy lindo y se veía constantemente muchas luces y era como el panorama cuando uno era más chico. La estrella fuga. Mirar, claro. Pero cuando uno veía estos objetos, como yo le decía a Alonso, en el fondo que se mueven así con movimientos raros, uno sabía inmediatamente, porque pasaba mucho que uno decía, oh, eso será un ovni o no, y siempre salen las autoridades, por ejemplo, a decir, no, era un avión de tanto, era un helicóptero de carabineros, como a tratar de apaciguar. Como que desmienten. Claro, cuando tú sabes que en el fondo los vuelos de ellos son mucho más parejos, no me imagino un helicóptero así. Absolutamente. Pasa que en el fondo cuando uno ve estos avistamientos, salen las autoridades como a apaciguar un poco a bajarle el perfil. Claro, puede ser, ¿o no, Alonso? Sí, yo creo que sí, porque es todo un tema, un proceso investigativo y como dice Salfate, hay muchas cosas que están en la reserva. Sí, además que es frustrante, yo creo que tienen que salir a decir algo, porque que digan, oye, no sabemos lo que era, es como, si no saben ustedes quién, yo creo que para ellos es un atado, digamos, tienen que dar explicaciones. Pero tú sabes que a mí me pasó una vez, cuando yo era bien chica, estábamos con toda mi familia en Reñaca, 5º sector. No podía ser el primer sector o el segundo. No, pero es que estábamos jugando, ahí estábamos mi mamá, mi abuelita, que todavía estaba viva, nosotros 4, y resulta que en una de esas miramos al cielo y era claramente un ovni, y toda la playa se quedó para adentro, todos mirábamos, salió hasta en las noticias,
y como que nadie lo desmintió y fue claramente, pero era de día a día, 3 de la tarde. Era una cosa muy incandescente, muy clarísima y muy detenida también, pero a mucha distancia. Y se habló en las noticias de eso. Absolutamente. De hecho, ahí es cuando, no lo contaron, digamos. Cuando hay registros, fotografías, por ejemplo, algo parecido a lo que tú dices, en el sector de Pica, ¿cierto? En el norte de nuestro país, donde ahí salen los famosos limones de Pica. Por mucho tiempo, en el colegio, los niños así como dicen, oye, dibujen el ovni que todos vimos. Y la cantidad de los dibujos de los niños, también no hubo fotografías, por desgracia. Algunos esquemas que hicieron los profesores ha sido uno de los más impresionantes. Lo que vieron ellos a partir de los dibujos, y cuando uno habla con las personas, que me tocó hablar con una de ellas, que de hecho era una persona profesional, era la hija de un connotado notario del sector, dice, era un edificio. Era como si tú agarráis, así como el Empire State, así como con una punta, pero andando de lado, así de manera paralela al suelo, pero era una gran masa cuadrada, así como un paralelepípedo, con muchas ventanas, igual como si fuera un edificio que se desplaza. Pero puesto horizontal desplazado. Horizontal, y dice que estaban todos en recreo, y lo ven, y dice que era una cosa todos coincidían con el mismo... Sí, carepa. Ahora, en Japón, el año 2011, ¿cierto? Posterior al terremoto en Chile, a partir de la migración sísmica, Haití, Chile, Japón, se vio lo siguiente, en esta oportunidad, 7 esferas, ya vamos a llegar a ese punto. Mira, ahí estamos viendo el video. Claro. Ojo. Claramente lo que alguna vez en México se han visto como globo queda completamente descartado porque esto sí tiene luminiscencia. Eso ya logró determinarse en este caso. Si es que hubiese sido un objeto que quedó volando ahí, cualquier cosa, el viento los llevaría todos a su mismo lugar. Pero estas se mandan solas, ¿ok? Cada una van para la derecha, otra para la izquierda y todo lo demás. Ahora, la pregunta del millón. En esta oportunidad, como no hubo un referente en el suelo, no se logró entender si es que estos estaban delante o detrás de las nubes y por lo tanto cuál era el diámetro de las mismas, siendo que la de más abajito se logra esconder en una de ellas. Por lo tanto, a veces se dice que o son naves de una gran dimensión que van desde los 7 metros de diámetro hasta los 20, que son los más típicos. Y esas serían las lucecitas y de ahí se disparan, o si son como esta especie de drones de ellos, en donde tiran y comienzan a observar, porque se ha visto que de estas naves comienzan a salir otras más pequeñas. Salfa, perdón, ¿se descartó el que hayan sido sondas meteorológicas, por ejemplo? Absolutamente, sí, porque de hecho sería una muy mala idea tirar 7 sondas meteorológicas y tirarlas a un mismo sector. La idea, digamos, es que tendría que estar por distintas partes para recabar la mayor cantidad de información, pero todas juntas en un mismo sitio no tiene ninguna razón de ser. Pero globos no son. No, se descartó, absolutamente. Ahora es importante, Salfate, ver ahí que en los desplazamientos no hay estelas. Claro. Eso es importante, ¿por qué? No tiene un sistema de propulsión como el que conocemos. Que el que conocemos, o sea, porque ahí estamos hablando de una altura donde la temperatura debe ser 30, 40 grados bajo cero. Y si tuviera una propulsión calórica, como el caso de los aviones... Deja un rastro. Deja un rastro, deja una huella.